Después de este vídeo, nunca volverás a ver igual a estos actores, porque descubrirás que ya no son ellos. Uno se arrancó un diente, se cortó la cara y no se duchó durante semanas. Otro llegó al rodaje sin haber leído el guión, se rapó la cabeza, improvisó casi todo y pasó semanas encerrado a oscuras. Pero en el caso más extremo, el actor perdió por completo su identidad y cuando las cámaras se apagaron, ya era demasiado tarde para volver. En Blue Valentine, Ryan Gosling y Michelle Williams no actuaron una relación, literalmente la vivieron. Antes de empezar el rodaje, el director Derek Cianfrance los obligó a convivir durante un mes como una pareja real. Vivían en la misma casa, cocinaban, discutían, criaban juntos a la niña que hacía de su hija. Grababan con una cámara doméstica, improvisando escenas del día a día para crear recuerdos reales. Cuando el rodaje empezó, esos recuerdos se convirtieron en materia prima emocional. Las escenas felices nacieron de la convivencia, las escenas de ruptura, de lo que ya se había deteriorado entre ellos. Cianfrance los aisló del equipo y rodaba con cámara al hombro, sin guión cerrado. No sabían qué iba a pasar cada día. Solo tenían una consigna, sentirlo todo de verdad. Entre las dos etapas del rodaje, Gosling engordó, dejó de dormir y se afeitó la cabeza, reflejando los años de desgaste del personaje. Michelle lloraba de verdad en cada toma. Las discusiones eran tan reales que el equipo a veces tenía que cortar por la tensión. Cuando terminaron, ambos quedaron completamente agotados. Michelle necesitó terapia y llegó a decir que fue como divorciarme sin haber estado casada. Gosling confesó que, durante semanas, siguió sintiendo tristeza y rabia sin entender por qué. Dijo que el personaje no se iba, que seguía dentro de él. Blue Valentine no fue solo una película sobre el fin del amor, sino una experiencia emocional que los destruyó por dentro. Y cuando la cámara se apagó, la relación ficticia ya se sentía más real que sus propias vidas. Para la casa Gucci, Lady Gaga vivió completamente dentro del personaje durante casi un año. Hablaba con acento italiano incluso fuera del rodaje, tanto que su propio entorno empezó a preocuparse. No había descanso. Gaga dormía, comía y respiraba como Patricia. Estudiaba sus entrevistas, su manera de moverse, de mirar, de manipular. Se obsesionó con entender qué podía llevar a una mujer a ordenar el asesinato del hombre que amaba. Durante el rodaje, la línea entre actriz y personaje se fue borrando. Gaga empezó a sentir la misma rabia, la misma herida de abandono que movía a Reggiani. En varias escenas lloró sin poder parar incluso después de que Ridley Scott gritara «corten». El equipo cuenta que a veces se quedaba sola, murmurando frases del guión como si estuviera poseída. Pasaron meses hasta que terminó el rodaje, pero ella no logró salir del papel. Dijo que «Patricia nunca se fue, vivía dentro de mí, sentía su sombra todo el tiempo». Tuvo que aislarse, alejarse de la prensa y confesó que necesitó ayuda psicológica para recuperar su identidad. Lady Gaga se había preparado para un papel y acabó viviendo la mente de una asesina. Su interpretación fue aplaudida, pero ella misma admitió que perdió algo en el proceso y que no volvió a ser la misma. Jared Leto es conocido por su inmersión extrema en los papeles, pero cuando interpretó al Joker, lo encarnó como una criatura enferma, devorando todo a su alrededor. Al principio, decidió aislarse del elenco. No quería que lo vieran como Jared, sino como el propio Joker. Durante los ensayos, hablaba en susurros, reía solo y enviaba regalos macabros a sus compañeros. A Margot Robbie le mandó una rata viva, a Will Smith balas reales y al equipo de producción un cerdo muerto lleno de vísceras. Decía que era parte del método, pero todos empezaron a sentirse incómodos. Leto se mantenía en personaje fuera de cámara, se movía como el Joker, hablaba con esa voz distorsionada y exigía que lo llamaran Mr. J. No se mezclaba con nadie. Pasaba los descansos solo, en la oscuridad de su camerino, escuchando risas distorsionadas y grabando audios para mantenerse dentro del caos. Algunos miembros del equipo confesaron que era imposible saber cuándo estaba actuando y cuándo no. El propio Leto reconoció después que su proceso lo consumió, que se adentró tanto en la mente del Joker que fue difícil volver, pero el resultado no fue el que esperaba. Sus escenas fueron casi todas eliminadas del montaje final y el público lo rechazó con dureza. Años después reconocería que fue difícil salir del personaje, que el Joker se había quedado dentro de él demasiado tiempo. Jared Leto aprendió lo que tantos actores temen, que si cruzas la línea entre tú y tu personaje, puede que no encuentres el camino de vuelta. Jim Morrison volvió a la vida en 1991, a través del cuerpo de Val Kilmer. Durante el rodaje de The Doors, la frontera entre el actor y el mito se disolvió por completo. Kilmer pasó casi un año estudiando cada grabación de Morrison, cada gesto, cada silencio.
Escuchaba sus entrevistas hasta dormido, aprendió a imitar su voz y convenció a Oliver Stone de que lo dejara cantar todas las canciones él mismo. El resultado fue tan perfecto que en el estudio, el propio técnico no podía distinguir cuál era la voz real de Morrison y cuál la de Kilmer. Pero esa obsesión pronto se volvió posesión. En el set, Kilmer aparecía borracho, recitaba poesía sin guión, se dejaba llevar por explosiones de ira y éxtasis que nadie podía controlar. A veces caminaba descalzo por el desierto durante horas antes de grabar, buscando la energía de Jim. Llegaba con la mirada perdida, hablando en trance, como si escuchara voces que los demás no podían oír. Stone lo alentaba, quería caos real, no interpretación, y lo obtuvo. El equipo comenzó a evitarlo. Decían que no estaban rodando con Val Kilmer, sino con el fantasma de Jim Morrison. Cuando el rodaje terminó, Kilmer se quebró. Durante meses siguió viendo el rostro de Morrison en el espejo, oyendo su voz en los sueños. Dijo que Jim no se fue, solo cambió de cuerpo. The Doors lo consagró como actor, pero también lo destruyó. Porque hay papeles que no se interpretan, se padecen. Y Val Kilmer aprendió que revivir a un ídolo muerto puede costarte tu propia alma. Ahora vamos con el rey, el actor más extremo. Para Daniel Day-Lewis, actuar nunca fue fingir, sino sangrar. Y en Gangs of New York, esa idea alcanzó su punto más extremo. Durante el rodaje, decidió convertirse realmente en Bill the Butcher Cutting, un asesino neoyorquino del siglo XIX. Mandó a fabricar cuchillos con filo real, se afeitó con ellos y se negó a usar abrigo en pleno invierno, porque su personaje no lo habría hecho. El resultado, una neumonía que casi lo mata. Pero cuando el equipo le rogó ir al hospital, él se negó a medicarse, porque en esa época no existían los antibióticos. Martin Scorsese estaba fascinado y aterrorizado. Decía que Day-Lewis no actuaba. Vivía dentro de una oscuridad que nadie más podía soportar. En el set, no rompía personaje ni entre tomas. Hablaba con el acento de la época, trataba al resto del elenco como enemigos y exigía que lo llamaran Butcher. Leonardo DiCaprio confesó que había momentos en los que sentía miedo real de él, sobre todo cuando improvisaba ataques de furia en mitad de una escena. Su preparación fue como siempre, extrema. Pasó meses estudiando las técnicas de carniceros reales, diseccionando animales y entrenando con cuchillos hasta que sus dedos se llenaron de callos. Llevaba cristal sobre su ojo real para dar la impresión de un ojo de cristal y aprendió a golpearlo con un cuchillo sin parpadear. Dormía poco, comía casi nada y escribía cartas a su familia firmadas como Bill Cutting. Cuando el rodaje terminó, Day-Lewis no volvió enseguida. Dijo que Bill no quería irse. Pasó semanas aislado, incapaz de mirar su reflejo sin sentir que alguien más lo observaba desde dentro. Scorsese confesó después que nunca había visto a nadie llegar tan lejos. Y es que, en cada papel, Daniel Day-Lewis dejaba atrás un trozo de sí mismo. Gangs of New York no solo fue una actuación, fue un exorcismo. Uno que lo dejó vacío, y quizás un poco más cerca de perderse para siempre. En Kramer contra Kramer, Dustin Hoffman no solo interpretó a un padre en pleno divorcio, sino que lo era. Durante el rodaje, estaba atravesando la separación de su esposa y la custodia real de sus hijas. Llevaba esa angustia al set todos los días. Y lo que debía ser una película sobre la ruptura familiar, terminó convirtiéndose en un desahogo doloroso y real. Hoffman decidió actuar sin filtros. Gritaba, improvisaba, rompía objetos y en ocasiones cruzaba líneas. En una escena, abofeteó de verdad a Meryl Streep sin avisarle, buscando una reacción auténtica. Ella lloró de verdad y el equipo quedó en shock, algo que hoy en día sería intolerable. En otra toma, destrozó un vaso frente a ella, haciendo que el miedo en su rostro fuera completamente real. Streep, años después, dijo que Hoffman estaba viviendo algo personal muy profundo y lo descargaba a través del personaje. Para Hoffman, el rodaje fue una catarsis, una terapia sin control. Pasaba horas solo en el set, repasando escenas, llorando fuera de cámara. Sean France decía de Blue Valentine que quería que sus actores sintieran de verdad. Pero Hoffman lo había hecho décadas antes, sin que nadie se lo pidiera. Cuando la película terminó, ganó el Oscar. Pero también perdió algo. Dijo que Kramer contra Kramer le dejó un vacío extraño, como si hubiera dejado en esa historia todo lo que quedaba de su propio matrimonio. A veces, el arte sana. Otras, solo abre la herida un poco más. Shia LaBeouf vivió su papel en Fury como una guerra real. Desde el primer día, decidió que si iba a interpretar a un soldado, tenía que convertirse en uno. Durante el entrenamiento con el ejército estadounidense, dejó de ducharse durante el rodaje completo, más de un mes, para oler y sentirse como los soldados en el frente. Se arrancó con una navaja un diente real, para tener el aspecto deteriorado que buscaba,
y pidió a un médico que se lo cosiera sin anestesia. Pero eso fue solo el principio. Mientras los demás actores dormían en hoteles, él vivía en una tienda de campaña en el set, bajo lluvia y barro. Dormía con su uniforme puesto y con el fusil al lado. Se cortaba la cara con una cuchilla cada mañana antes de rodar, para que las heridas que llevaba en pantalla fueran auténticas. David Ayer, el director, lo alentó a mantener esa intensidad, y el ambiente en el rodaje se volvió insoportable. LaBeouf se negaba a hablar fuera de personaje y discutía constantemente con los demás, que empezaron a evitarlo. Brad Pitt dijo después que Shia no estaba interpretando un papel, estaba en una guerra. Ellos solo estaban grabándola. Durante las escenas más duras, entraba en trance. En una de ellas, lloró y tembló de tal forma que el propio equipo se quedó en silencio. No sabían si seguir filmando o ayudarlo. Al terminar, LaBeouf se derrumbó. Dijo que había perdido la noción de quién era. Pasó semanas solo, escribiendo diarios sobre el trauma del personaje, incapaz de dormir sin pesadillas. Años después, confesó que Fury lo había llevado a la oscuridad más profunda de su vida. Porque a veces, cuando te entregas por completo al dolor de otro hombre, ya no encuentras el camino de vuelta al tuyo. Cuando Francis Ford Coppola fichó a Marlon Brando para Apocalypse Now, esperaba un dios del cine. Lo que recibió fue un monstruo impredecible, devorado por su propio mito. Brando llegó al rodaje obeso, calvo, sin haber leído el guión y con semanas de retraso. Había cobrado $3 millones por adelantado, pero se negaba a filmar. Coppola, desesperado, se encerró con él durante días para leer juntos El corazón de las tinieblas de Conrad. De ahí nació el coronel Kurtz, un hombre que había perdido la razón, igual que Brando. Brando improvisó casi todo. Las escenas no tenían guión. Coppola lo dejaba hablar en penumbra, con la cámara rodando entre sombras para ocultar su cuerpo hinchado. Durante las tomas, divagaba sobre la guerra, la moral y la locura, mezclando el texto de Conrad con sus propias obsesiones. A veces pedía que nadie lo mirara directamente. Otras, exigía repeticiones infinitas hasta que su delirio se transformaba en verdad. El rodaje fue una pesadilla. Tifones, malaria, actores hospitalizados, Coppola con ataques de ansiedad, y Brando cada día más fuera de sí. Se pasaba horas monologando en completa oscuridad, con su voz retumbando en la jungla como una misa fúnebre. Había algo hipnótico, casi demoníaco, en su presencia. Nadie sabía si el hombre que hablaba era Brando o Kurtz. Cuando la película terminó, Brando cortó todo contacto. Dijo que no podía volver a ver el metraje, que lo que grabaron no era una actuación, era su mente descomponiéndose frente a la cámara. Apocalypse Now se convirtió en una obra maestra, pero a un precio altísimo, la salud mental de todos los que la hicieron. Y Brando, el actor más grande de su tiempo, descubrió que el horror del que hablaba Kurtz ya vivía dentro de él. Michael Fassbender no interpretó el hambre, la vivió. Para convertirse en Bobby Sands, el preso del IRA que inició una huelga de hambre hasta morir, Fassbender decidió llevar su cuerpo al límite absoluto. Durante meses, siguió una dieta controlada que lo redujo a un espectro. Perdió más de 20 kilos, comiendo apenas nueces, sardinas y bayas. Su cuerpo se consumía día a día, y McQueen, su director, filmaba ese deterioro con precisión clínica. El rodaje fue una experiencia casi religiosa. La primera mitad de Hunger muestra el horror físico. Cuerpos desnudos cubiertos de excremento, brutalidad policial, aislamiento. Fassbender pasaba horas inmóvil, soportando el frío, el hambre real y la suciedad. Pero lo más extremo estaba por llegar. La secuencia central, una conversación de 17 minutos, sin cortes, fue filmada después de semanas de ayuno. Fassbender estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era real, su piel ceniza, su mirada vacía. No había maquillaje, solo el cuerpo de un hombre que se estaba extinguiendo frente a la cámara. Después de esa escena, continuó bajando de peso hasta los huesos. En los últimos días del rodaje ya no podía dormir ni concentrarse, sufría mareos, veía luces y figuras alucinatorias, pero insistió en terminar. Dijo que debía hacerlo por respeto a Bobby Sands y por quienes murieron creyendo en algo. Cuando la filmación acabó, necesitó semanas para poder comer con normalidad. Su cuerpo se recuperó, pero no su mente. Fassbender confesó que Hunger lo cambió para siempre. Afirmó que nunca volvió a mirar la comida igual, ni el dolor, porque en ese rodaje, Michael Fassbender vivió el camino a la muerte. En 1999, Jim Carrey dejó de existir. Durante el rodaje de Man on the Moon, dejó de ser un actor interpretando a Andy Kaufman y se convirtió en él por completo. Literalmente. Desde el primer día, pidió que nadie lo llamara Jim, ni siquiera el director Milos Forman.
respondía solo a Andy o Tony Clifton, el alter ego grosero y destructivo del comediante. Carrey vivía en personaje las 24 horas. Llegaba al set disfrazado, insultaba al equipo, desaparecía sin aviso. Cuando lo hacía, Tony tomaba el control, entraba borracho, destrozaba decorados y exigía filmar escenas que no estaban en el guión. Foreman estaba entre fascinado y aterrado. Dijo que era como tener a Andy Kaufman vivo, pero sin saber si saldrían de allí cuerdos. Carrey estudió obsesivamente cada entrevista, cada gesto, cada silencio de Kaufman. Se aisló de su familia, se encerró en la caravana hablando solo con la voz de Andy. En un momento improvisó un encuentro espiritual. Fue al mar, gritó pidiendo señales y juró que el espíritu de Kaufman había entrado en él. Desde ese instante dijo que ya no estaba actuando, sino canalizando. Durante los meses de rodaje, sufrió episodios disociativos, olvidando quién era realmente. El equipo filmó cada segundo, pero el material se guardó durante casi 20 años porque era demasiado perturbador. Cuando el documental Jim y Andy lo reveló, el propio Carrey confesó: «Andy me poseyó. Cuando acabó, no sabía quién era yo, y durante mucho tiempo no quise volver a saberlo». Después de Man on the Moon, Carrey entró en una crisis existencial brutal. Se retiró temporalmente, desapareció del cine, habló públicamente sobre la pérdida del ego y el sentido de identidad. Decía que Jim Carrey era solo un personaje que ya no existía, porque en ese rodaje no interpretó a Andy Kaufman, lo resucitó. Y cuando Andy se fue, Jim no volvió. Si has llegado hasta el final, deja un like y suscríbete. Aquí no solo hablamos de cine, hablamos de lo que el cine le hace al alma. Cuéntame en los comentarios cuál de estas transformaciones te impactó más. Quiero leerte. Y si quieres seguir explorando este lado más profundo del cine, sígueme también en Instagram y en Letterboxd, donde comparto lo que no se ve en YouTube.